Saludos hermanos y amigos que nos acompañan de nuevo en este estudio que estamos haciendo acerca de las bendiciones espirituales. Estamos estudiando en el libro de los Efesios y estamos ahora en el capítulo 5. Estuvimos trabajando la semana pasada en los versículos 1 y 2 y hoy vamos a avanzar un poco más en el capítulo, pero estamos terminando el versículo 2. Todo esto es muy importante. Necesitamos entender que nuestro Dios nos está pidiendo o nos está diciendo que hagamos algo que es posible hacer, caminar como Cristo caminó en este mundo. Él es el ejemplo, Él es aquel que debemos imitar. A mí siempre me parece que el Señor ha sido muy sabio en dejarnos a Jesucristo como modelo a seguir, porque todas las personas por lo regular hemos oído de Cristo Jesús. Y todos sabemos que cuando nos hablan de Cristo, nos están hablando de alguien digno de imitar. Como la semana pasada hablábamos. Por ejemplo, una hermana preguntaba acerca de lo que Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, tenemos a Pablo, quien se dedicó a imitar a Cristo, y ahora nosotros somos imitadores de Cristo. Esto tiene que ver con el propósito principal del Señor cuando mandó diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones. Un discípulo es una persona que sigue al maestro. Jesús es el maestro y nosotros somos discípulos del Señor, somos seguidores del Señor, somos imitadores del Señor. Así que lo que está diciendo Jesús aquí, o el Señor aquí en Efesios, no es otra cosa que lo que escribió en Mateo, lo que dijo en Mateo: hagan discípulos. La iglesia está compuesta de discípulos y todas estas personas ahora estamos involucrados en imitar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, ese es el propósito de nuestro cristianismo. Y ajustarnos al modelo de hombre que es Jesús es lo que Dios desea. Si nosotros queremos agradar a Dios, ajustar nuestra vida, ajustar nuestra mente, ajustar todo nuestro ser a cómo es Jesús, es lo que Dios desea. Y si lo hacemos, vamos a lograr lo que deseamos, que es ser aceptos, ser bienvenidos por nuestro Dios, el Padre Celestial, ya que Dios nos dejó a Jesús como modelo, porque Jesús es aquel en el cual Él tiene contentamiento. Pero no sé, no quiero sonar como que, claro, pues si Él es el Hijo de Dios, entonces, pues claro, Él sí pudo hacer eso así. Recuerden que nosotros ya somos hijos de Dios. Eso es lo que estamos estudiando aquí en Efesios capítulo 1. Él nos adoptó, Él nos hizo nacer, y ya hemos hablado ampliamente de que el Señor nos hizo nacer de agua y del Espíritu. Nosotros también somos hijos de Dios. También ahora estamos participando de la naturaleza divina. Recuerden que fuimos creados de nuevo a la imagen misma de Cristo Jesús. Podemos. Lo que Dios nos está diciendo que hagamos no es una cosa imposible para nosotros. Él nos está capacitando, nos hizo levantar de la muerte, nos resucitó, y al resucitarnos nos creó como un nuevo hombre, un hombre capaz de guardar los mandamientos de Dios. Y nos ha dado también el Espíritu Santo, el cual nos fortalece internamente en el ser interior para que podamos. Lo que Dios nos está diciendo que hagamos no es algo que sea imposible para ti o para mí. Es algo posible, porque ahora somos hijos de Dios. Por ejemplo, cuando Dios nos dice despojaos del viejo hombre, es porque podemos. Recuerden lo que dice Primera de Juan. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son imposibles de cumplir los mandamientos de Dios. Eso es importante entenderlo. Nuestro Señor es el modelo a seguir y nosotros hemos sido hechos a la imagen de Él. También estudiábamos que tenemos la mente de Él, y eso ya es muy importante. Y se nos dice aquí en el capítulo 4 que renovemos el espíritu de nuestra mente, que nos renovemos en el ser interior, y la idea es la misma: imitar a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados,
y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todo esto nos habla de la vida de Jesús, su entrega. La razón de la entrega fuimos nosotros. Esto está calificado o nombrado, dicho por el Señor, como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante, algo agradable delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, Jesús fue alguien siempre obediente al Señor, fue alguien siempre dedicado al Señor. Para Jesús no hubo cosa más importante que hacer la voluntad del Señor, y así debemos ser nosotros hoy. Si algo ha de haber importante para su vida o para mi vida es cuál es la voluntad de Dios en esto, en aquello, en lo otro. Mi vida como esposo, mi vida como esposa, mi vida como ciudadano, mi vida como creyente, como cristiano, como discípulo del Señor, mi vida como siervo del Señor, mi lugar en la iglesia del Señor, ¿cuál debe ser? Debe ser importante para mí como lo fue para Cristo, su ministerio, su trabajo, sus acciones, sus palabras, su vida fue dedicada. Fue una ofrenda, fue una vida ofrecida en sacrificio al Señor. Y recuerden, leamos ahora un pasaje, porque ya leíamos un pasaje la semana pasada que nos habla un tanto de esto, pero no leímos sino el versículo 2. Ahora vamos a leer el 1 y el 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que nos presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Alguien me pudiera decir, bueno, pero eso es muy complicado porque Dios está diciendo que quiere un sacrificio santo. Pero miremos en el libro de los Efesios. Miren el capítulo 1 y miren el versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió o nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de él. A todo aquel que cree, Dios quiere que todos crean, lo hemos discutido ampliamente. ¿Para hacer qué de estas personas? Personas santas y sin mancha. ¿Quiénes son los santos? Usted que está en la iglesia del Señor ha sido santificado en la sangre del Cordero. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Usted es santo. Yo no sé si a veces nosotros mismos los cristianos no nos terminamos de acomodar con la palabra o con lo que hay en ella o con lo que significa. Somos. ¿Por qué somos? Porque Dios nos apartó del mal. La palabra santo significa apartado. Recuerden que somos llamados del mundo a ser la iglesia de Cristo. He mencionado, la palabra iglesia significa los llamados fuera del mundo. Eso quiere decir los santos o los santificados. Y es una palabra que reiterativamente se está mencionando. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice a los santos o llamados a ser santos, llamados a estar apartados del mal. ¿Cómo vive usted su vida cristiana? Usted vive apartado del mal. Usted ya no practica el pecado. Usted ya dejó de ser. Lo que leímos en Efesios 4. El que hurtaba, no hurte más. El que mienta, no mienta más. Es la vida del cristiano ahora, del que está apartado. ¿Quién lo apartó? Dios lo apartó. Por eso se le puede ofrecer a Dios un sacrificio vivo y santo. Y Dios nos está diciendo en Efesios cómo. Nos está explicando cómo es eso. El apóstol Pablo, el mismo escritor en los Romanos, dice que por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios nos ha dado o nos ha concedido, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo. Sería como decirle a Dios, Señor, mira, yo soy tu sacrificio. Cristo fue sacrificio vivo para Dios. Su vida lo fue y por supuesto en su muerte también.
¿sí? Su propio sacrificio de morir por los seres humanos. Sacrificio agradable a Dios. Dice como olor fragante. Es agradable. La vida de los cristianos es agradable para con Dios, porque la vida del cristiano es una vida sin practicar el pecado, es una vida apartada del mal. Y eso es agradar a Dios. Lo que Dios desea de todos los hombres es que cada uno de nosotros deje de hacer el mal y aprenda a hacer el bien, que cambie, que sería la forma más básica de explicar lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de mente que resulta en un cambio de vida, en un cambio de actitud. El que robaba no roba más, el que mentía no miente más, el adúltero no adultera más, y con cualquier pecado ya no más. Es el caso con el creyente ahora, con el que está en Cristo. Por eso dice, como hijos amados. Ahí no le están hablando al mundo, están hablando a los cristianos. En primer lugar, en los cristianos en Éfeso, le están diciendo a ellos, ustedes ahora son hijos amados de Dios, además son también santos. Ustedes están aparte ya, están en el reino de los cielos, guardados en Cristo Jesús, santificados, purificados, lavados en la sangre del Cordero. Eso dice la Biblia. Por ejemplo, a Saulo de Tarso, Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Lo mismo hizo usted cuando usted se lavó. Cuando usted se bautizó, usted fue lavado con la sangre de Cristo de sus pecados y fue puesto ahora en el reino de los cielos. Usted puede, o yo puedo, nosotros podemos presentar a nuestro Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional quiere decir que es un culto que se hace basado en la razón, o es un sacrificio que yo decido ofrecer. Es la idea. Un sacrificio del cual yo soy consciente de ofrecer. ¿Por qué se le llama sacrificio? Porque tengo que negarme al mal. Tengo que dejar de hacer ciertas cosas que a mí me gustan o puede que me gusten o me tientan hablando de pecado, y yo tengo que dejar de hacerlas. ¿Por qué? Porque me estoy ofreciendo, me estoy presentando delante de Dios como un sacrificio. Esa acción de negarme a mí mismo, de decir no voy a practicar esto o aquello o lo otro, lo voy a dejar, o voy a luchar a brazo partido contra este pecado, contra esta iniquidad, contra esta maldad. No voy a practicar eso, no quiero, voy a negarme. Esa acción de negarme, ahí está el sacrificio que estoy haciendo. Me sacrifico yo, me sacrifico mi vida, no quiero vivir mi vida, no quiero vivir como yo, como mi corazón me dice. Recuerden que es lo que leíamos en el 2, donde el 2 dice que vivíamos de acuerdo a los deseos de la carne y de los pensamientos. En ese sentido, no hay un sacrificio para Dios, sino más bien una vida abominable, rechazable por Dios, porque es vivir conforme a la carne, es practicar el pecado. Pero ahora el Señor dice que como Cristo, que andemos como Cristo anduvo, que le ofrezcamos un sacrificio a nuestro Dios. Cristo fue ese sacrificio vivo para Dios y hasta la muerte fue. Ahora nosotros también. La idea nuestra de ser cristianos es ser un sacrificio vivo, es decir, mientras estamos vivos en la tierra, por eso dice sacrificio vivo, porque yo estoy vivo. Estoy aquí en la carne todavía. Usted está todavía ahí, viviendo en Chile o en donde quiera que usted esté hoy. Usted está vivo y el sacrificio debe ser vivo. Usted decide, por eso es el culto racional, el culto que yo decido ofrecer. Y es interesante la palabra de Romanos,
Porque nosotros a veces usamos la palabra vamos al culto, refiriéndonos a la reunión. Así se le llama en alguna manera. Pero en Romanos 12, el culto debo ser yo. Yo me ofrezco como culto, sacrificio para Dios, en el cómo vivo mi vida cristiana. Esto es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ya lo mencionaba ahora diciendo que si imitamos a Jesús, si hacemos o vivimos como Él vivió, pues lo que resulta de eso es que agradamos a Dios. Si usted se aparta de la mentira, agrada a Dios. O de cualquier tipo de pecado. Por ejemplo, si el idólatra deja de adorar imágenes o de amar al dinero, la avaricia, que también es idolatría, agrada a Dios porque dejó la idolatría, se dedicó a adorar a quien hay que adorar. Podríamos decir, se dedicó a adorar en espíritu y en verdad a Dios. ¿En base a qué? En base al ejemplo de Jesús, su vida, y en base a las enseñanzas de Jesús. La vida y obra y enseñanzas de Jesús es el modelo nuestro o el modelo para nosotros para cómo agradar a Dios. Entonces todo esto es olor fragante. La vida del cristiano es así, es olor fragante para el Señor. El cristianismo es la manera. ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma? La vida cristiana permite hacer eso, amar a Dios así, con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza, es decir, dedicado, y con toda el alma, podemos decir de espíritu a espíritu, de alma, la parte espiritual, porque la adoración o la vida para adorar a Dios tiene que ser espiritual. Los verdaderos adoradores adoramos en espíritu a Dios. Una adoración de verdad, basada en el amor hacia Él. El cristianismo permite eso, hermanos. Y lo que estamos leyendo aquí son instrucciones de cómo se vive cristianamente hablando. Pasemos ahora al versículo 3. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Mire cómo termina el versículo 3, como conviene a santos. Aquí se da por sentado de que el apóstol Pablo está hablándole a santos, a personas cristianas. Por eso la última palabras, pues, la última frase es como conviene a santos. ¿Qué conviene a los santos? Que no se hable, que no se mencione ninguna cosa pecaminosa o malvada, ningún tipo de pecado. Las conversaciones para el cristiano ya no son como cuando uno está en el mundo, que uno sí se deleita en cuestiones del mundo. Lo dice, miren lo que dice, vamos a Romanos. En Romanos capítulo 1, cuando el apóstol explica acerca de la maldad que en el mundo hay, en el versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Noten la última parte cuando dice, también se complacen con los que las practican. No solo las hacen, sino que se complacen
con el que practica el pecado. El cristiano no. El cristiano ya ni las hace ni se complace en la práctica del pecado. Por eso dice, como conviene a santos, ya usted fue santificado en la sangre del Cordero y está en el reino donde vive la gente santa, donde viven los apartados del mal, que son los cristianos, los hermanos y las hermanas, en cualquier congregación donde usted esté. Esos son los santos, los santificados en la sangre de Cristo. Y entonces ya uno no se complace en eso. A nosotros, y eso se ve en la práctica. Por ejemplo, cuando estamos en ciertos lugares y las palabras que están diciendo son malas, uno se retira o uno les dice, dejen de hablar esas palabras, eso es malo, no sean groseros, no sean vulgares, respeten. ¿No tiene temor de Dios usted en lo que está diciendo? Nosotros mismos, si en algún momento hay alguna palabra, porque ciertamente a veces ocurre, uno mismo y caramba, yo cometí un error en lo que dije, yo no debía haber dicho eso, o obré, no sé, tal vez con malicia, o obré con algún tipo de maldad en mi palabra. Entonces, ni siquiera una palabra, y eso lo veíamos aquí en Efesios capítulo 4, porque el capítulo 4 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, no mintáis, pero lo va a decir también el versículo 4 del 5, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracia. Note que nos da lo que es común en el mundo, palabras deshonestas, necedades, truhanerías, todo lo malo, pero nos dice, sino antes acciones de gracias. En el versículo 3, como conviene a santos. ¿Qué conviene a los santos? No mencionar nada que tenga que ver con fornicación, inmundicia o avaricia. No conviene. A ningún santo le conviene. De eso le sacó el Señor, de toda esa maldad le libró el Señor o nos libró el Señor. Por eso, ¿se acuerdan de un pasaje en la Biblia de Romanos que dice, y no proveáis para los deseos de la carne? Cuando uno está en el mundo, uno por lo regular provee para los deseos de la carne, uno propicia que el deseo de la carne se dé. Por ejemplo, uno en la carne piensa en festejos y en rumbas y en licores y en todo eso, en fornicaciones. Bueno, uno busca que eso se dé, uno busca la manera de que se dé la maldad o la fornicación o la malicia. Uno busca porque ese es el andar de uno. Como dice acá, también en el libro de Romanos, miren el capítulo 8, miren el versículo 5, Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí también está el contraste. El que es de la carne ocupa su mente en las cosas que son de la carne. El que es del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, por ejemplo, ¿qué conviene a santos? ¿Qué conviene a una persona santa? En vez de hablar de la fornicación, hablar de la santidad y de la honorabilidad del matrimonio. En vez de la fornicación. En vez de la inmoralidad sexual, entonces la conversación de un santo tiene que ser el matrimonio es aquello que Dios instituyó en el Edén, el matrimonio es aquello en lo que tú debes vivir. Pues, por ejemplo, ocurre en ocasiones, no, pero yo no me he casado. ¿Qué estás esperando? Cásate. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 13. Esa es la conversación del cristiano. Honroso, mijo, honre el matrimonio, honre su esposa, honrese a usted mismo en el matrimonio y honre a Dios con su matrimonio. No, pero que yo vivo así, que no sé qué, que no sé cuántas. Eso es el mundo vive así, el mundo vive, permítame la palabra, como le da la gana. El cristiano vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren lo que dice en el mismo Efesios, capítulo 5, versículo
versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios, por ejemplo, en una relación? Matrimonio. Es el matrimonio. Que yo vivo así, que yo vivo así, que no sé qué. Ese es el cuento del mundo. Ese es el cuento del diablo, del que sigue la carne. Yo vivo así. No hay ley para vivir así. No, uno no puede decir, no es que Dios dice que puedo vivir así, que sería como yo quiera. No, la Biblia dice que todo aquel que vive así, como él quiere, que es un descarriado, es una persona perdida, porque vive de una manera en donde no hay disciplina. Y recuerdan lo que dice Hebreos de aquellos a quienes Dios no disciplina, dice que son bastardos, o sea, sin padre. ¿Para qué sirve la figura de un padre? Para corregir, para instruir, para educar, para formar. Y aquí estamos diciendo que nosotros somos hijos de Dios. Versículo 1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Dios es nuestro Padre, por tanto el Padre es modelo a seguir y es autoridad, disciplina, entrenamiento, corrección, castigo, la figura de un padre. Entonces el Señor dice, la fornicación, la inmundicia o la avaricia ni aún se nombre entre ustedes. ¿Por qué no? No es lo que conviene a los santos. En el capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31 del 4, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda maledicencia y toda malicia. Ahí están como describiéndonos más a qué se refiere de todo tipo de cosas que no son correctas para los santos. Y luego en el 5.4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Les pongo un ejemplo muy simple, mis hermanos. En muchas ocasiones el mundo, en toda parte, en todo el mundo, en todas las regiones, hay cierto tipo de lenguaje que se llama lenguaje de la calle o lenguaje vulgar. Hay palabras, por ejemplo, en este país, que para mí son normales, en otra parte son vulgares. Es cuestión de culturas, pero hay palabras que aquí en este país usan personas que yo como cristiano no puedo usar. No deben hacer parte de mi vocabulario, porque somos cristianos. Y yo creo que todos me entienden de lo que me refiero. Hay términos, hay regionalismos, hay modismos, cosas así, pero hay palabras que, dependiendo del contexto en el que se usan, son fuertes, son una palabra soez, una truhanería, una palabra incorrecta, una palabra, permítanme decirlo así, una palabra que no edifica, una palabra que no da gracia al oyente. Entonces, por ejemplo, hablar de la inmoralidad no edifica a nadie, lleva a la corrupción. La idea es, del que ya es santo, santifíquese más, apártese del mal. En el libro de Segunda de Corintios, hermanos, Segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos habla de una necesidad muy imperante para la vida nuestra como cristianos. En el capítulo 6, versículo 14 en adelante dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso se cumple en el cristianismo. Dios anda con los cristianos, esa es la idea. Por eso se llama el pueblo de Dios. Y eso es el pueblo de Dios. En todo el sentido de la palabra, es Dios. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra Emmanuel? Dios, ¿qué? Dios con nosotros. Somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. De eso hay bastante que decir. Y entonces miren lo que dice el 17. Segunda de Corintios 6, 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el 7:1, así que, amados, puesto que tenemos todas estas tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación, de todo lo que contamina la vida del hombre. ¿Qué contamina? Espiritual y carnalmente hablando. El pecado contamina la vida de uno. La inmoralidad es una contaminación. Por ejemplo, la fornicación es una contaminación, es un pecado, es algo que te daña, que te perjudica, que te mata espiritualmente. El adulterio, contaminaciones de la carne. Pues porque es la corrupción de la carne, el deseo de la carne que es malo. Y así pues al estilo, pecados de tipo religioso, la idolatría, la brujería, la hechicería, todo eso es una contaminación, es algo pecaminoso, perverso, malo, detestable, abominable ante los ojos del Señor. Entonces, lo que hay que hacer es ofrecer a Dios como hijos amados un sacrificio en amor. Andad en amor. 5:2 de Efesios. Y andad en amor. Entonces, uno dice, ¿y cómo anda uno así? La siguiente palabra dice, como también Cristo nos amó. Es decir, Dios te está diciendo, mira, vos ya sos hijo mío. Y vos sos un hijo amado. Imítame. Seguí mis pasos. Sería así. Seguí mis pasos. Mírame cómo soy para que tengas un modelo de cómo debes ser. ¿Sí? ¿Y qué hago entonces, Señor? Ande en amor. ¿Cómo hago eso, Señor? Como Cristo también. Como también Cristo nos amó y se entregó. La palabra como indica la manera en la que yo voy a actuar para andar en amor y como hijo amado, para imitar al Señor. La palabra como me lo indica. ¿Cómo lo hacen? ¿Se acuerdan del programa de Discovery Channel? ¿Cómo lo hacen? Y le muestran a uno cómo. Aquí Dios está haciendo eso. Señor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo te ofrezco eso, ese sacrificio? Primero, Cristo es el ejemplo del sacrificio vivo y agradable, del olor fragante delante de Dios. Anda de esa manera. Y luego, más detalles de eso. Dedíquese a presentar un sacrificio vivo, santo y agradable, un olor fragante, a imitar a Jesús. ¿Qué me va a ayudar a mí a hacer eso? No, que no sea tema de tu vida la fornicación, la avaricia, la inmundicia o cualquier tipo de cosa que sea del mundo. Ni lo menciones. Por lo regular, el creyente llega a ser una persona que no admite ese tipo de vocabulario. Y uno mismo le dice a los demás, deja de decir esas palabras, por favor.
Y yo he visto que la gente, cuando saben que usted es cristiano, la gente dice, no, no digas eso porque, por respeto a él. ¿Por qué? Ah, porque él es creyente y eso no, esa palabra es grosera. La gente sabe que eso es una grosería, pero el mundo es el mundo. Pero lo que quiero que noten es que aún el incrédulo se da cuenta que hay cosas que no se deben de decir. Versículo 5 de Efesios, versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Note que en la primera, en el versículo 3 dice como conviene a santos. ¿Qué conviene? No mencionar ese tipo de cosas. Y luego dice en el 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, no van con la naturaleza del cristiano, no te conviene. Eso sería como cuando uno le dice a alguien, esas amistades no te convienen. ¿Cómo así? No te ayudan a ser, no sé, mejor persona. No te ayudan. Ustedes no han visto que en ocasiones basta con que uno tenga cierto tipo de amistades y uno se echa a perder. Se acaban los buenos modales, se acaba el buen comportamiento. ¿Y qué le pasó a este? Desde que comenzó a andar con aquel, ese muchacho se perdió. Y como era de buena persona, pero ahorita no. Sus amistades no le han convenido, no le han hecho provecho. De la misma manera, al creyente no le hace provecho, no le conviene conversaciones de tipo inmoral, cosas del mundo, acerca de la avaricia, que sería hablar del dinero y yo tengo que conseguir esto y aquello y lo otro, y plata para acá y plata para allá y plata para allá. El cristiano sabe, dice Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. El cristiano sabe, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces el cristiano no es aquel el que está pensando en el dinero a toda hora. No, él está pensando en aquel que le provee, que es Dios. No en la avaricia, porque la avaricia es idolatría. Entonces no es el cristiano aquel que quiere ganar el mundo, económicamente hablando o monetariamente hablando. No, ese no es el cristiano. Porque él también dijo el Señor que la vida no depende de lo que uno posee. Entonces hay cosas que no convienen a tu vida cristiana. Por ejemplo, personas. No convienen. Hay personas que no convienen. Lo que leíamos ahorita en segunda de Corintios. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y luego dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra perfeccionando es haciendo mejor. Ya tú eres santo. El Señor te santificó. Pero puedes santificarte más y más y más. Es decir, puedes apartarte más y más y más del pecado, de cualquiera que sea. Santificarte sería la acción continua y es la acción continua de la vida del cristiano, la santificación. Vamos a leer en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice, en el 19 hasta el 23 vamos a leer, Romanos 6, 19 al 23, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Noten el contraste. Como antes lo dijo Pablo a los Efesios, vivíamos en los deseos de la mente y del corazón y de acuerdo a Satanás, la vida del mundo, pensando en todo lo del mundo.
Ahora dice el apóstol Pablo, así como ustedes se dedicaron a practicar el mal, ahora dedíquense a practicar el bien. Dedíquense a vivir para Dios. Ofrézcanle sus vidas a Dios como un sacrificio santo, como un olor fragante, un sacrificio consciente. ¿Por qué somos cristianos? Somos conscientes del por qué. Estábamos perdidos, ya no lo estamos. Estábamos muertos, Dios ya nos dio vida. Somos cristianos. Hoy estamos conscientes del Señor y del sacrificio del Señor y de que Él murió por mí. Estamos conscientes de un Padre celestial y estamos conscientes y queremos recibir de Él su disciplina, su guía. Señor, dime cómo quieres que viva. Léete Efesios y ahí Dios te dice cómo quieres que viva. Señor, ¿y cómo quieres que te adore? Mire cómo me adoró Jesús. Mira cómo vivió Jesús y te darás cuenta que quiero que hagas. Luego el versículo 20 de Romanos 6 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, miren el 22, hermanos, mas ahora tenéis por vuestro fruto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el fruto que debo dar? La santificación. Me aparto del mal. Es algo práctico. No es como para ellas, ya soy santo, ya soy santo, ya soy santo. No. Es, me he apartado y me estoy apartando del mal. Dejo las cosas de la carne y practico las cosas del espíritu. Los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, dice Romanos 8:5. ¿Cuáles son las cosas del espíritu? La iglesia, la hermandad en sí, los santos, orar por ellos, animarlos, visitarlos, ayudarles, amarlos, respetarlos, quererlos, cosas así. O, por ejemplo, el estudio de la palabra, meditar en la palabra de Dios, esos son las cosas en las que un cristiano piensa. Renovar la mente. ¿Qué es renovar la mente? Pues poner pensamientos nuevos. ¿Cuáles pensamientos? Los que están en el nuevo pacto. Pensar como Dios. Entonces, ninguna de estas cosas conviene. Vamos a leer el párrafo completo del pedazo de Romanos 5, 1 al 4. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Note que es un cambio, es deja de hacer esto y haz esto. ¿Qué debemos tener ahora? Acciones de gracias. Debemos abundar. Si estamos en una reunión o si voy a visitar a mi hermano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo, por el Espíritu Santo, por la iglesia, por la vida, porque nos salvó del mal, por la comida, por el vestido, por la familia, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por la tierra, por el aire, por el mar, por las palmeras, por los aguacates. Vamos a dar gracias a Dios. Acciones de gracias continuamente. Es quita esto y pon esto. Entonces, si quitamos eso y hacemos esto, acciones de gracias,
Le estamos ofreciendo a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Estamos imitando a Dios o estamos viviendo de acuerdo a Cristo. Estamos viviendo como Él quiere que vivamos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por darnos la bendición de estudiar tu palabra en esta tarde. Bendícenos para poner todo esto en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente y servirte. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.